Ali punjauta charipashunchi tukuyakuna ñuka mikapani segundo fueres YouTube charipani shu canalta Run Animation nishka canalta shinapash kayna 15 de diciembre tami kay shuway tukushkani kay canalta shuwashka shu Estados Unidos manda gringokuna shuwashka chaymanta kikinkuna villachita rurapani imashami kay punllakunapi yalijushkani nachu 15 de diciembre kaman kunan 21 de diciembre chayra canalta kutin tigrachimuy ushaparkani shinapash shutika tiajura gringokuna shutita shukta churashka chaywanra tiajura kunan Ethereum News nishka tiajunachu chayta villachinkapa munapani. Muy buenos días con todos, que tengan un bonito día. A todos los que nos siguen en este canal, muy agradecido a todos. Quería denunciar ante este video de un hackeo que tuve a mi canal y a mi cuenta de Google en general. Y sé que muchas personas estamos propensos a esto, ¿no? Normalmente los hackeos ocurren cuando te envían correos maliciosos, correos invitándote a trabajar con ellos, ofertando, promocionando marcas y todo eso, ¿no? Yo había recibido hace 15 días como unos correos, también como diciendo que han visto mi canal y que les gustaría trabajar mucho promocionando su marca y todo eso, pero yo sabía desde antes que esto era como mecanismos para llegar a fraudes, ¿no? Fraudes y hackeos también, y nunca hacía caso a estos correos. Sin embargo, a pesar de que no había hecho caso, este 15 de diciembre, como en la mañana estuve todo normal, en mi celular estuve viendo que estaba abierto mi Google Drive y también en el computador estuve justamente trabajando unos documentos en línea con Google Drive, y como a las 11 de la mañana salí, regresé y intenté abrir y ya no se me abría, se me había cerrado la sesión y me decía que tengo que poner la contraseña y yo dije que raro, si estaba abierto y yo no he cerrado en ningún momento la sesión. Entré al celular y en el celular tampoco estaba ya abierto el YouTube y así. No me asusté mucho porque no tenía idea de que esto estaba siendo hackeado, ¿no? Entonces dije qué raro, ¿qué será? Intenté abrir, después de unos 15 minutos de eso, intenté abrir con la contraseña que siempre suelo abrir y me decía que la contraseña es incorrecta. Pero yo no entendía por qué, si era la misma de siempre. Aún así no se me ocurrió que era un hackeo, ¿no? Entonces dije qué raro, dejé pasar unos minutos porque también estuve en otras actividades afuera, en el campo, justamente deshiervando el aporque al maíz que ven acá. Entonces, después de que será una hora, regresé, otra vez intentando abrir y nada. Y ahí empezaba a decir que había recibido unos correos diciendo que la contraseña había sido cambiada, el correo alternativo de recuperación también había sido cambiada, el número de teléfono también había sido cambiada, entonces ya no podía recibir ni códigos para volver a abrir ni nada. Y ya, me quedé sin acceso al internet, como a las 2:30 ya no tenía acceso. Y después entré al YouTube cuando vi, ya habían cambiado. En YouTube ya no estaba el logotipo de Run Animation, tampoco la imagen de perfil, estaba con otra imagen y el nombre era Ethereum News. Y después de como unos media hora yo intentando como recuperar, porque ya me di cuenta que era un hackeo, intentaba recuperar, intentaba contactarme con YouTube y no sabía cómo, ni comentaba. Otras que yo no tenía otra cuenta Gmail alterna para poder abrir una sesión y entrar en comunidad o contactarme directamente a través de chat con el equipo de Google. Entonces todavía no me atreví a crearme uno nuevo igual porque ya tenía algunos correos, porque tengo uno en Hotmail y esa siempre uso. Y el Gmail era solamente para YouTube, administrar YouTube sobre todo, y el Google Drive para los trabajos que suelo hacer. Entonces me quedé bloqueado.
Entonces, sin poder acceder a eso, pues solo entré al canal y vi que ya había cambiado todo. Poco a poco se estaban borrando todos mis videos, que eran como alrededor de 800 videos. Estaban borrándose poco a poco y mientras iban borrando los videos, empezaron a transmitir unas noticias en inglés y hablaban sobre bitcoins, ¿no? Y tenían como 30.000 usuarios conectados en vivo. Y yo dije, qué raro. Entonces, eso quería compartirles. Y claro, fue unos días muy intensos, preocupado. Yo pensé que ya no iba a volver a lograr recuperar este canal. Intenté por todos lados y al día siguiente recién me creé una nueva cuenta de Gmail para poder comunicarme directamente. Escribí, era el 15, era el jueves, ¿no? El 15 de diciembre fue un jueves. El viernes les escribí miles de veces, nadie me contestaba de Google, nada. El sábado tampoco, pasé bien preocupado. El domingo también intenté. Nada, no me escribían. Y recién el lunes tampoco me escribían. Y yo pero seguía y yo pensaba que ya no iba a recuperar. Y justo con esta cuenta yo tenía también mi canal y además con la misma cuenta habíamos creado un canal de mi sobrinito Curi Fueres, que esa sí seguía activa, pero igual no tenía ningún cambio, nada, pero como habían cambiado pues no podíamos acceder y mi sobrino quería entrar para subir nuevo video y él estaba preocupado también y decía ya pues ya toca crear una nueva cuenta para él también, un nuevo canal. Y el fin de semana había como descargado todos los videos de mi sobrino antes de que se eliminen, porque pensé que se iban a eliminar todos, a pesar de que los canales, otros canales secundarios creados con la misma cuenta, pues no habían topado, ¿no? Que estaba el canal de mi sobrino y también un canal de una película que estoy haciendo, Pucca Urpi. Entonces esos canales seguían intactos, sin ningún cambio, solamente mi canal que ya había cambiado toda la información. Y recién el martes seguí intentando, ya con la esperanza en el piso, digamos, ya pensé que ya estaba perdido ese canal y solo iba a crear un nuevo canal con esta cuenta que ya había creado. Y recién ahí logré que me contestaran desde Google al correo y me decían, claro, que iban a revisar el canal por una actividad maliciosa que habían detectado, que ni sé qué, y que me hicieron llenar un formulario y en este formulario me pedían toda la información de mi canal, en qué año había creado, cuál era la identificación de mi Google AdSense, la ubicación desde donde siempre suelo abrir la sesión, los dispositivos desde donde siempre suelo abrir la sesión y toda la información que era un poco más personalizado a mí, ¿no? Entonces llené todo eso y con eso pues al día siguiente decían que en 24 horas me iban a dar respuesta, pero al día siguiente ya pude recuperar la cuenta, ya tenía Google y también acceso al Drive, pero todavía no al YouTube. Ya en la tarde del mismo día, que era ayer, el 20 ayer, ya tarde noche, recién volvió a activarse el canal. Intenté cambiar ya en la noche la información porque estaba con el logotipo, la imagen de ese canal hackeado. Entonces intenté cambiar todo eso, otra vez actualizar con mi imagen, pero el nombre todavía no he logrado cambiar. Actualmente sigue con el nombre de Ethereum News y me dice que voy a poder cambiar ese nombre recién dentro de 14 días. Así que amigos, ahorita les quería contar esta preocupación que viví estos días, prácticamente 6 días hasta ahora, 6 días que pude recuperar el canal, pero aún no puedo recuperar el nombre, todavía está como Ethereum News y quiero contarles esta preocupación con ustedes.
y que por favor sigan apoyando este canal, suscríbanse, compartan, seguiremos subiendo nuevos videos, seguiremos trabajando más sobre más comidas de campo, más historias cortas en ficción, también más animaciones, más series documentales para que todos puedan disfrutar. Es un canal que hemos pensado que sea de manera educativa para dar a conocer toda la sabiduría que vive en estas comunidades, ¿no? Entonces muchas gracias a todos y cualquier persona que tenga este tipo de hackeos, pues solo decirles si hay solución, solamente tengan paciencia y traten de contactar siempre directamente con Google y ellos les van a ayudar, y siempre tengan capturas de pantallas de todo lo que está sucediendo cuando les suceda esto, capturen todo lo que puedan, captura de pantalla de cómo estaba su canal y después cómo está siendo cambiado la información, los nombres, el logotipo, también tengan guardado la dirección, la identificación del canal, la identificación del Google AdSense y toda la información que puedan otorgar a Google para que ellos puedan intervenir, ¿no?, con la información real de ustedes. Entonces eso amigos, si es posible recuperar el canal. Así que muchas gracias a todos, suscríbanse.